En este video abordaré el proceso de desarrollar y escribir una tesis de posgrado, que es equivalente al desarrollo de un proyecto de investigación. No es un proceso simple y tiene bastantes complejidades que hace que muchas veces los alumnos no terminen su tesis. Cognitivamente significa realizar procesos de análisis, de síntesis, hipótesis, inferencia. Y fundamentalmente integrar todo el proceso de información previo, de estudio previo, a través de los distintos módulos o materias que van conformando el proceso de formación de posgrado. La tesis es un relato académico y supone una estructura narrativa académica y una retórica académica. Desde mi punto de vista hay que focalizar tres grandes cosas: el qué se va a investigar, el por qué se va a investigar ese qué, y el cómo se va a investigar. Corresponde a la fase operatoria, a los procedimientos que se van a aplicar. El investigador debe resolver si a través de su, y el tesista lo mismo, si a través de su proyecto intenta descubrir conocimientos que aún no se tienen, lo cual es bastante complejo, y una persona sin experiencia en investigación, uno pensaría que tiende a ser osada, o validar o justificar conocimientos que ya se tienen. Desde mi punto de vista es un muy buen camino de aprendizaje, validar investigaciones ya realizadas, datos y hallazgos existentes, instrumentos de recolección de datos, determinadas teorías. En este video yo me voy a sustentar en el planteamiento de Juan Zamaja en su libro Epistemología y Metodología. El primer paso que da el investigador y el tesista es justificar conceptualmente lo que va a hacer. Corresponde a lo que Zamaja denomina la hipótesis sustantiva. ¿Qué significa la justificación conceptual? En primer lugar, permítame aclarar lo siguiente. Existen personas reactivas que reúnen gran cantidad de información y terminan con un caos. Transforman la elaboración de la tesis en una sumatoria de búsqueda, de artículos, de libros, de notas, de información, y terminan con un caos. El tesista que está en control relaciona la fuente con las preguntas de investigación y a partir de este proceso desarrolla su tesis. Son dos comportamientos totalmente distintos. El reactivo, yo pensaría que, desde el punto de vista hipotético, difícilmente va a terminar su tesis. Y va a terminar con un tremendo acopio de información que a la larga no va a saber cómo sistematizarlo y darle sentido. Para Zamaja, este primer paso de justificación conceptual, o de validación conceptual, como él también lo denomina, consiste en justificar las hipótesis sustantivas teóricas que se tiene como investigador o como tesista, demostrando que las hipótesis constituyen una respuesta eficaz a la pregunta investigativa que se ha planteado. No hay contradicciones en el planteamiento, y además hay coherencia con las teorías y hechos que se pueden considerar bien establecidos. Es decir, uno va a arraigar su hipótesis en una trayectoria investigativa, en la construcción histórica del conocimiento. Por ejemplo, un tesista que hace una tesis en criminología va a arraigarse en una determinada teoría criminológica
ya sea la del aprendizaje social, la del control social, la de la anomia, siguiendo un enfoque parecido a Durkheim, etc. Lo mismo va a ocurrir con una persona que trabaja una tesis en el plano de las adicciones. Por ejemplo, va a investigar teorías que explican por qué hay adherencia a los tratamientos o por qué no hay adherencia a los tratamientos. Lo mismo va a ocurrir con una persona que está investigando la violencia escolar. Por ejemplo, hacerlo desde un enfoque teórico de los networks o de las redes. Un enfoque bastante interesante por lo demás. Desde el punto de vista de 4 elementos, estos no están señalados por Samaja, que son críticos en una tesis. Aunque no están planteados por Samaja, uno podría decir que se infiere fácilmente de su planteamiento. Hay una teoría background, de fondo, que va a explicar lo que uno va a hacer. Pero también va a haber una teoría focal. Por ejemplo, la teoría criminológica del aprendizaje social. O la teoría del cambio, en el caso del estudio de las adicciones, siguiendo el enfoque de Prochaska. Pero también va a haber una teoría sobre los datos. Es decir, una justificación teórica de qué tipo de datos son los más apropiados para investigar un determinado constructo, un determinado fenómeno observable. Y finalmente, uno se plantea en la investigación o en la tesis la contribución que uno espera hacer. Samaja dice que en el primer paso de justificación o validación conceptual hay 2 fases. La fase de los planteamientos preliminares y la fase de las formulaciones. La fase de los planteamientos preliminares corresponde casi a lo que podríamos denominar la revisión de la literatura. Se trata de familiarizarse con el problema. Hay muchos tesistas que se lanzan a reunir información sin familiarizarse con el problema. Se trata de profundizar el conocimiento previo que existe sobre el problema que uno quiere investigar y examinar su verdadera relevancia. Es decir, con esto uno obtiene la empatía necesaria desde el punto de vista conceptual para llevar adelante el proyecto de investigación o de tesis. La formulación es ya un proceso no de recepción, sino que de elaboración. El tesista, el investigador, construye un escrito, el objeto de investigación, particularizando el problema y la hipótesis de trabajo que se está planteando. Más específicamente, la frase de los planteamientos preliminares significa que el investigador, el tesista, identifica los distintos problemas, por ejemplo, criminológicos, o los distintos problemas asociados a las adicciones, o los distintos problemas asociados a la violencia intrafamiliar, o los distintos problemas que se han identificado para estudiar la violencia escolar. Pero también hace un registro de las distintas hipótesis que distintas teorías y distintos investigadores han formulado y han investigado. Pero también el tesista o el investigador identifica los fundamentos que han llevado a estudiar estos problemas y formular estas hipótesis. Y también qué propósitos han perseguido como tesistas o investigadores. Esto significa que es conveniente que antes de empezar a investigar se lean artículos científicos sobre el constructo o el problema que a uno le interesa. En el paso de la formulación ya uno establece su problema, su hipótesis o hipótesis, su fundamento y los propósitos que uno persigue con la tesis o la investigación.
El segundo paso, según Samaha, es el de justificación empírica o validación empírica. Es necesario hacer algunas aclaraciones que también se pueden inferir del planteamiento del libro de Samaha, aunque no está explícitamente dicho. El investigador se va a enfrentar a datos, a una variedad de datos. La pregunta investigativa le va a permitir explicar los datos. Es decir, no se trata de reunir dato por dato. Los datos en sí mismos no hablan. Y la lectura de los datos se va a hacer a partir de las preguntas investigativas que uno se haya formulado. La justificación empírica significa una fase que Samaha la denomina argumentar las hipótesis instrumentales o indicadoras. Es decir, que los indicadores que uno va a observar sean válidos, que sean bien definidos, que se haya establecido las dimensiones involucradas en las distintas variables que se van a medir. Y hay un tema de validez, medir lo que realmente se pretende medir. El objeto de esta fase de validación o justificación empírica es decidir cuál será el objeto empírico de la investigación. ¿Adherencia? ¿Agresión? ¿Violencia? Esto quiere decir explicitar cuáles serán las entidades del campo de estudio que serán consideradas unidades de análisis. Ya voy a explicar este concepto de unidad de análisis, a describir. ¿Y cuáles serán las variables que se aislarán como relevantes para dicha descripción? Variables asociadas a las unidades de análisis. ¿Y qué fuentes se emplearán para obtener la información? Este segundo paso también contiene dos fases: el diseño del objeto de estudio y el diseño de los procedimientos. Con respecto al diseño del objeto de estudio, hay que definir las unidades de análisis, las variables asociadas a estas unidades de análisis que vamos a intentar investigar y operacionalizarlas, es decir, definirlas, cómo las vamos a medir. El diseño de los procedimientos va a decir relación con la muestra, con el plan de análisis estadístico que nos vamos a plantear y con los instrumentos de recolección de la información. Cualitativo, cuantitativo, cuestionarios, encuestas, entrevistas en profundidad, grupos de discusión. Esta es la fase donde se definen estos aspectos. Es importante seleccionar datos apropiados. Es la pregunta investigativa la que nos va a permitir elegir esos datos apropiados. Ya sea rasgos generales, rasgos atípicos, atributos determinados. La elección de datos apropiados más la pregunta investigativa van a permitir conformar el proyecto de la tesis. Las unidades de análisis corresponden al objeto de investigación o unidad del contexto del mundo real que va a observar el investigador y que pueden ser
un individuo, un grupo, un proceso, una entidad organizacional, una organización, o cualquier unidad que pueda ser definida y pueda ser observable. El investigador trabaja con fenómenos observables. El tercer paso en la propuesta metodológica epistemológica de Juan Samaja es el de justificación operativa. El objetivo de esta fase corresponde al momento en que el investigador recoge sus datos y los procesa, justificando la forma que ha empleado para seleccionar cada sujeto de estudio, como ha hecho la muestra, y la manera concreta como ha realizado las mediciones, demostrando en ambos casos que ha procedido conforme al criterio de confiabilidad, un concepto bastante importante al momento de realizar mediciones. Son dos conceptos importantes al momento de medir, el de validez y el de confiabilidad. La justificación operativa o la validación operativa también incluye dos fases. La recolección de los datos. Muchas veces se recomienda hacer un plan piloto, es decir, trabajar con una muestra pequeña previamente, aplicando los instrumentos, haciendo los análisis, de modo de estar seguro de que al momento de proceder con la muestra definitiva, el proceso está bien depurado, bien delimitado, bien definido. Esta fase incluye también la recolección, el procesamiento y la forma de presentar los datos. Hoy día hay normas que indican cómo presentar los datos y esas son las normas APA. De importancia formal para la retórica del relato teórico que realiza el investigador o el tesista. Respecto al tratamiento y análisis de los datos, el investigador construye matrices de datos, asocia a los sujetos determinadas variables. Entonces, si ustedes se figuran mentalmente, es una matriz donde las filas son los sujetos y las columnas son las variables. Y a cada sujeto están asociados un determinado número de variables. Es muy importante que antes de recoger los datos uno tenga bien elaboradas sus matrices de datos. Una vez que las ha llenado con los datos concretos, por ejemplo, si es una investigación cuantitativa, en un programa como SPSS, y si es una investigación cualitativa con análisis textual, en un programa como TextStat, uno va a obtener los resultados y procede a la interpretación. Una etapa bastante creativa desde el punto de vista del trabajo del tesista y del investigador, y elabora sus conclusiones. El cuarto paso corresponde a la validación expositiva o al proceso retórico que debe realizar el tesista o el investigador, porque va a construir su narrativa teórica, con la originalidad de su estilo, de su forma de argumentación, pero fundamentalmente con un arraigo en los datos específicos y las hipótesis y las preguntas investigativas que se han formulado en el proyecto. El objetivo central de esta fase expositiva es informar a la comunidad científica o al jurado donde se debe presentar la tesis acerca de cómo transcurrió la investigación y qué resultados se han conseguido, y la defensa o presentación del informe final, la tesis o el informe de investigación. También esta fase de validación expositiva o justificación expositiva también tiene dos fases. La elaboración de informes significa ordenar los resultados, evaluarlos bien, ver su coherencia y consistencia, su relación con las preguntas investigativas y con las hipótesis, y redactar el informe. La segunda fase es de exposición sistemática, una estructura retórica a la que me voy a referir con el concepto de movida, que no está
en el texto de Samaja, pero sí es parte de la literatura científica y metodológica. La exposición sistemática también significa un adecuado desarrollo de los argumentos científicos que se han ido desarrollando en la elaboración de la tesis o el proyecto de investigación. Usaré el concepto de movida retórica, implementado por Suárez y presente en investigadores argentinos como Laura Ferrari y en el equipo de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, que ha hecho un trabajo riguroso y muy preciso de investigación en la elaboración del discurso científico. Y por eso, en la bibliografía al final, haré referencia a Cubo Severino, que lidera este equipo. A través del concepto de movida retórica, se busca determinar los propósitos comunicativos de un texto, por medio de la categorización de diversas unidades, de acuerdo a los propósitos comunicativos particulares de cada una de ellas. El segundo concepto, las funciones de las citas. Son una fuente fundamental en una tesis. Los argumentos que elabora el tesista deben estar sustentados en la revisión bibliográfica. Esto lo hará quien haga una tesis en criminología, quien haga una tesis sobre adicciones, quien haga una tesis en el campo del psicoanálisis, quien haga una tesis en terapia sistémica, quien haga una tesis en educación. Y por lo tanto es fundamental que el investigador y el tesista hagan un registro de estas citas que les van a permitir construir su argumentación. Van a servir para corroborar o apoyar las ideas del autor, del tesista o del investigador. Y van a servir para contrastar las ideas del autor frente a otras investigaciones. Es decir, en qué medida lo que uno ha hallado lo puede confrontar con otras ideas. Sirve también para criticar otras investigaciones. Sirven para sintetizar una línea de investigación. Y por eso hay un aforismo que dice: dime a quién citas y te diré quién eres. Podríamos decir metafóricamente, cuidado con la soberbia intelectual. Uno arraiga siempre sus ideas en la historia del conocimiento. Hay historicidad en esto. Uno no empieza a decir de cero. Hay mucho que ha sido descubierto. A veces lo único que uno hace es una nueva combinatoria de ideas, nuevas elaboraciones, o agrega a partir del descubrimiento de ciertos valores atípicos un elemento que no está registrado en la literatura científica. Por ejemplo, al elaborar la introducción, es un proceso bastante riguroso y prolijo. No es escribir cualquier cosa. Hay movidas retóricas que forman parte de la introducción. Se establece un territorio, se hace una síntesis de los estudios existentes, revisión bibliográfica. Se realizan inferencias a partir de los estudios previos. Esto ya es un aporte del tesista o el investigador. Se establece un nicho en el que uno va a desarrollar su proyecto, indicando un vacío, algo no cubierto por los otros estudios. Se hace la presentación de la tesis actual, anunciando el propósito de la tesis, presentando las preguntas de investigación o las hipótesis. Y se describe la tesis presentando las partes del trabajo. Este proceso es recursivo. Hay algo que se hace al comienzo y algo que se hace al final. Es un ir y venir con respecto a la introducción. Requiere de parte del investigador o del tesista un proceso bastante profundo de síntesis.
Ahora veré un poco más de detalle la estructura de lo que sería una tesis. Voy a aludir a algunos aspectos. Ustedes pueden realizar la lectura con más detalle. Por ejemplo, el 5.5.1.2, que corresponde al marco teórico. Requiere tratar los siguientes temas. Especificación de la disciplina y su vinculación con el área elegida. Por ejemplo, la psicología con respecto al afrontamiento. Definición de la noción fundamental del concepto elegido como tema. Por ejemplo, el afrontamiento, la violencia intrafamiliar, la personalidad. C. El objeto y el objetivo del estudio de la disciplina que sirve como marco teórico y su relación con el concepto básico elegido, etc. Aquí ustedes tienen un itinerario a desarrollar. En los capítulos, habrá un capítulo del marco teórico sobre el tema elegido. Se usa lo mismo que a lo que se ha aludido sintéticamente en la introducción. El marco teórico sobre otra parte del tema, autoestima en el primer capítulo, afrontamiento en el segundo capítulo, personalidad en el tercer capítulo. Y en cada uno de ellos se va presentando datos, se va describiendo, se va argumentando, se va especificando, se va explicando y se va fundamentando. Se darán cuenta de un proceso bastante prolijo y metódico, que requiere tiempo. Una tesis no se hace sin un proceso que sea constante en el tiempo. Requiere horas de trabajo, concentración, consulta, diálogo con el director de la tesis si es posible. Posteriormente vendrán los resultados. Y aquí está el itinerario que se sigue. No lo voy a leer, pero está bastante especificado y como ustedes pueden detener el video, lo pueden examinar con mayor detención. En la parte de discusión hay varios movimientos, movidas. Informes sobre los antecedentes con los que se contaba. Se exponen los resultados que uno ha obtenido. Se exponen resultados inesperados que no estaban en el planteamiento del problema, que no estaban en la hipótesis, que no estaban en la literatura muchas veces expresados y uno lo encuentra. Un valor singular, un valor atípico. Se hace referencia a investigaciones previas. Se explican y ya se hacen aclaraciones sobre los resultados, se ejemplifica con los datos que uno tiene. Se discuten las hipótesis y las generalizaciones a las que uno ha llegado y las recomendaciones que se pueden derivar de este proceso de investigación. En las conclusiones, que está definida acá, y acá están los movimientos, las movidas, las conclusiones incluyen información desarrollada en la introducción, evaluación de los resultados de la propia investigación, repercusiones de lo que uno ha realizado, reubicación de la investigación en las generalizaciones que uno identificó, posibles extensiones que podría tener el proyecto, apertura de nuevas líneas de trabajo, aplicaciones, consecuencias de los resultados de la investigación y las recomendaciones que uno podría hacer. Ya están llegando al final de la estructura retórica o del paso 4 de la justificación retórica de la investigación. Están las referencias bibliográficas. Acá se recomienda seguir las normas APA, las más recientes, que indican no solamente cómo elaborar la bibliografía, sino que también cómo presentar los resultados cualitativos o cuantitativos a los que uno ha llegado, cómo presentar las tablas
que representan distribuciones de frecuencias, o las tablas de contingencia, o los índices de correlación o regresión, o los clústeres que uno pueda haber identificado. El paso 10 elabora el índice y posteriormente vienen los apéndices. La bibliografía fundamental que he utilizado para elaborar este video es, por un lado, Cubo Severino, de Severino, Los textos de la ciencia, y el libro Juan Samaja, Epistemología y Metodología. Espero que este video les permita clarificarse en alguna medida lo que significa el proyecto de investigación o lo que significa la tesis.